adelantando porque el parcial se corrió un poquito. ¿Ok? Bien, profe. Bueno, profe. perfecto. Bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Hicieron algo de hipérbola ya con Gabriela? ¿O están por elipse? Hicimos el ejercicio en 5 y en 6, que son de hipérbola. Porque el Bueno. 4 me parece que es de elipse. A ver, espera, mira, yo los tengo acá. Ya que estoy, me fijo. Geometría. Acá está. 4. En 5 y en 6, pero el 4 Acá. es de elipse, me parece. Ah, perfecto. Está bien. 5, 6. ¿Y ya hicieron desplazadas también? Bueno, igual nosotros las vamos a repasar igual acá para que no nos quede ninguna duda. Pero si ya hicieron algún ejercicio, podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Sí? A ver, primero que nada, la definición de hipérbola es muy parecida a las otras cónicas en cuanto a que los puntos que pertenecen a la hipérbola se definen por cumplir una condición de su distancia a algún punto del plano, en este caso a dos puntos que llamamos focos, foco 1 y foco 2, y entonces vamos a decir que todos los puntos cuya diferencia de distancias a esos dos puntos fijos llamados focos sea igual a una constante, van a estar en esa hipérbola. ¿Sí? Como no sabemos más cerca de cuál de los dos focos vamos a estar, no sabemos cuál es la distancia más cercana. O sea, en este caso, ¿cuál es más grande? ¿La distancia al foco 1 o al foco 2? En el que tengo acá en el gráfico. Profe, no está compartiendo pantalla, nos vemos. Ah, perdón. Bárbaro. Sí, avísenme porque si no, me olvidé. Ahí está. Arrancamos de vuelta entonces. Decimos que un punto pertenece a la hipérbola si la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante. En la elipse era la suma de sus distancias a dos puntos fijos. Acá es la resta, la diferencia. La pregunta es, si yo hago que es la distancia del punto al foco 1 menos la distancia del punto al foco 2. En este ejemplo, ¿cuál es más larga? ¿La distancia al foco 1 o al foco 2? Acá. Esta es la distancia al foco 2. Y esta es la distancia al foco 1. ¿Cuál es más grande? ¿Al foco 2? Al foco 2. Con lo cual esto me daría negativo. Entonces alguien podría decir, bueno, hacerlo al revés. Y pero si lo hago al revés, cuando elija un puntito por acá, la distancia al foco 1 va a ser más grande al foco 2. Entonces, para arreglar eso se pone valor absoluto directamente. Entonces es el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es constante. Bien. Bueno, y a partir de esta condición, si se fijan en el apunte, a ver, aquí, se plantea entonces que la diferencia de la distancia del punto genérico al foco 1 y al menos la distancia del punto genérico al foco 2 es igual a, acá se pone más menos 2a para evitar lo del valor absoluto. Obviamente que acá se colocó a los focos con coordenadas C0 y menos C0 para que resulte con eje focal coincidente con el eje X y que el centro de simetría esté coincidente con el origen de coordenadas. Bien, y algo muy importante, que si 2C es la distancia entre los focos y 2A es la diferencia de la distancia de un punto cualquiera a esos focos,
se puede demostrar del triangulito que 2A es menor que 2C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre la resta entre dos lados me va a dar menor que el tercer lado en un triángulo. Entonces, como 2A es menor que 2C, que ahí está indicado, A resulta menor que C. Y esa es una gran diferencia con respecto a la elipse, en donde A, B y C eran parámetros similares, pero ¿cómo era la elipse? ¿A mayor o menor que C? Mayor. A era mayor que C. Muy bien. Por eso, ¿qué ocurría en la elipse? En la elipse, el vértice, cuya abscisa es A, estaba por fuera del foco, cuya abscisa es C, porque A es más grande que C. En cambio, en la hipérbola, el foco va a estar por fuera del vértice, porque ahora C es más grande que A. ¿Sí? Esa es una buena manera de recordar quién es más grande, si C o A. Siempre en la elipse A es más grande que C, por eso el foco está hacia adentro. Y en la hipérbola siempre C es más grande que A, por eso el foco está hacia afuera. ¿Ok? Bueno, y a partir de plantear que la diferencia de las distancias es igual a más o menos 2A y hacer elevar al cuadrado, o sea, dejar una de las raíces y elevar al cuadrado para eliminar esa raíz, hacer todas las propiedades distributivas y demás, se llega a una expresión parecida a la de las elipses, pero ahora aparece entre paréntesis c cuadrado menos a cuadrado. En la elipse había aparecido a cuadrado menos c cuadrado, y eso era positivo, porque a era más grande que c. Acá aparecen al revés, medio que las hacemos aparecer nosotros con el traspaso de términos, para que nos quede una cantidad positiva. Como c es más grande que a, c cuadrado es más grande que a cuadrado, y entonces esta diferencia es positiva. Y entonces podemos decir que este número, que es positivo, es igual al cuadrado de otro número. Y llamándolo así, nos queda entonces la ecuación canónica de la hipérbola, que tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde ahora b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. ¿Sí? Ojo, ojo, en la elipse, ¿cómo era? Esto es en la hipérbola. Además de que en la elipse se sumaba b cuadrado, ¿a qué era igual en la elipse? ¿Se acuerdan? Parecido a esto, pero al revés. A cuadrado menos c cuadrado. ¿Sí? ¿Ahora sí se acuerdan o no? Esto es en la elipse. Con lo cual, si ustedes se fijan, si yo despejo a cuadrado de acá, me queda a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Y en cambio, en la hipérbola, si yo despejo c cuadrado, me queda igual a ¿qué cosa? B cuadrado más a cuadrado. Exacto. Vamos a ponerlo en orden, a cuadrado más b cuadrado. Y se pone de manifiesto que tanto en la elipse como en la hipérbola anda dando vuelta tres parámetros: A, B y C. C es la distancia a los focos,
A es la distancia al vértice principal o vértice real en la hipérbola, y B es la distancia al vértice imaginario. Y mirando esto, en la elipse, ¿cuál de los tres es el más grande? C cuadrado. Claro, siempre C es el más grande de los tres, perdón, en la hipérbola. Y en cambio, en la elipse, ¿quién es el más grande? A cuadrado. Claro, con lo cual siempre A es el más grande. Si ustedes se fijan en algunos de los ejemplos que hemos hecho, acá se ve que A, ya sabíamos que A era más grande que B, ¿no? Porque es el semieje mayor. Y también es más grande que C. O sea que A es el más grande de todos. Por eso A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, A es el más grande de todos acá. Y en la hipérbola, me adelanto un poquito, pero igual ahora lo vamos a ver. Vamos a tener los focos con distancia C del origen. Y el foco va a ser siempre más grande. Tanto más grande que A como más grande que B. Y entonces, acordarme que en la elipse el más grande es A, me puede ayudar a recordar cómo era esta fórmula. Y a no confundirme si B cuadrado era A cuadrado menos C cuadrado o C cuadrado menos A cuadrado. Y en la hipérbola, acordarme que el más grande es C, me puede hacer acordar cómo es esta forma. ¿Bien? Bueno, esta es la ecuación de una hipérbola, cuyo eje entonces, ¿cómo es? El eje focal coincidente con ¿qué eje? ¿El eje X o el eje Y? Acá El donde eje están los X. focos. El eje X, muy bien. Bien. ¿Cómo me doy cuenta acá? ¿Porque A es más grande que B? No. En la elipse A es más grande que B. En la hipérbola A y B pueden tener cualquier relación entre sí. El más grande es 6 puntos. Me doy cuenta porque el que tiene X cuadrado es positivo cuando está igualada a 1. En cambio, más allá de que este sea el más grande o el más chico. Fíjense. Si yo tengo X al cuadrado sobre 16, no, 25, menos Y al cuadrado sobre 16 igual a 1, tengo esa hipérbola, ¿no es cierto? Eje horizontal coincidente con, eje focal coincidente con el eje X. Y si yo hago al revés, acá 16, y acá 25, la hipérbola no rota. Sigue teniendo A cuadrado 25 en el primer caso, con lo cual A vale 5, y los vértices están en menos 5 y en 5. Y acá A vale 4, y los vértices están en menos 4 y 4. Cambia un poco su forma, pero nada más. Con lo cual A y B pueden ser A mayor o menor que B, o igual, no hay ningún problema. Con lo cual, nunca la orientación va a depender de cuál tiene el denominador más grande, como en la elipse, sino que la orientación de la hipérbola va a depender de cuál es el positivo. Si este es positivo, entonces la hipérbola tiene eje coincidente con el eje X. En cambio, si acá cambiamos los signos y hacemos que este sea negativo, y este positivo, ahora sí, la hipérbola tiene eje focal coincidente con el eje Y. Entonces, ¿quién me marca el eje focal? El término con una potencia al cuadrado de X o de Y, que sea positivo cuando está igualado a 1.
Digo eso porque si yo acá le pongo -1, apago esto y prendo esta, ¿qué pasa? Por más que x cuadrado sea positivo, como está igualado a -1, es como si estuvieran los signos cambiados, ¿no? En realidad, multiplico todo por -1 y el que me queda positivo es y cuadrado. ¿Bien? Por eso siempre hay que mirar el signo una vez que lo igualé a 1. Bueno. Esta hipérbola. No, me falta la ecuación acá. Si quiero encontrar las intersecciones con el eje X, hago que Y valga 0. Este término desaparece y me queda X igual a más menos A. Por eso tengo los vértices de la hipérbola en A0 y menos A0. A0 y menos A0. Los focos ya sabíamos que están en C0 y menos C0. Y como C es más grande que A, los focos quedan afuera de los vértices. ¿Bien? Luego, si hago X igual a 0 para ver dónde intersecta el eje Y, ¿cuánto obtengo de ordenada? ¿Qué pasa cuando X vale 0? ¿Y qué valores toma? B y menos B. A ver, me quedaría menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Paso B cuadrado a multiplicar, paso el menos y me queda Y más menos raíz cuadrada de menos B cuadrado. El problema es que B cuadrado es positivo, con lo cual menos B cuadrado es negativo. Es complejo eso. Con lo cual no tengo intersección con el eje Y. Y está bien que no tenga intersección con el eje Y. ¿Por qué? Porque la hipérbola es así, no corta nunca el eje Y. Corta solamente al eje X. De hecho, si uno analizara un poquito más como función, vería que si despejo los valores posibles de X, voy a ver que X puede ser mayor que A y menor que menos A. Mayor que A, X puede tomar todos estos valores, y menor que menos A. Entonces, no intersecta el eje Y. Sin embargo, los puntos 0B y 0 menos B se suelen llamar vértices imaginarios de la hipérbola, porque son puntos que me sirven para graficar la hipérbola. ¿Y eso a qué se debe? Yo una vez que tengo los vértices, sé que la hipérbola pasa por acá y pasa por acá. Puedo colocar los focos, si quiero también, y sé que el eje focal es horizontal, o sea que la hipérbola abre sus ramas así y así. Si quiero tener una idea de la apertura de las ramas, sé que la hipérbola tiene asíntotas, se puede demostrar que tiene asíntotas oblicuas, cuyas ecuaciones son y igual a b sobre a por x, e y igual a menos b sobre a por x. Dibujo esas asíntotas y ahora puedo dibujar la hipérbola que vaya siendo tangente, aproximándose en forma tangente a las asíntotas. Pero además, fíjense para qué me sirven los vértices auxiliares. Si yo dibujo el vértice B1, este segmento, ¿cuánto mide? Ahí hay una B larga, pero está mal. Porque las coordenadas de B1 eran A0. Entonces, ¿este segmento cuánto mide? A. A, muy bien. Entonces, esto mide A. Después, si yo dibujo B1 y armo este cuadradito, ¿B1 qué ordenada tiene? B1 larga.
B, ¿no es cierto? Quiere decir que este segmento, acá, ¿cuánto mide? B. ¿Estamos de acuerdo? Que esto mide A y que esto mide B. Sí, profe. Muy bien. Y entonces, si esto mide A y esto mide B, y dibujo la diagonal de esa cajita cuadrada, ¿cuál es la pendiente de la recta de esa diagonal? B sobre A. La misma pendiente de la asíntota. Y si dibujo la otra diagonal, es menos B sobre A, la pendiente de la otra asíntota. Quiere decir que dibujar los vértices reales y los vértices imaginarios permiten dibujar esta cajita auxiliar, y cuando dibujo esa cajita auxiliar, dibujo las diagonales, y las diagonales son las asíntotas. ¿Bien? Bueno, y por último, tenemos el lado recto, igual que ocurría en la elipse. En el apunte está demostrado cómo calcular la longitud del lado recto. Hay que hacer pasar una recta perpendicular al eje focal, que pase por el foco, y va a cortar a la hipérbola en 2 puntos. Ese segmento que une esos 2 puntos es lo que se llama lado recto, y su medida es 2b cuadrado sobre A. Y finalmente, la excentricidad de la hipérbola se define igual que en la elipse. Es el cociente C sobre A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, ¿esa ecuación es una hipérbola o es una elipse? ¿Qué dicen? Es una hipérbola porque un término tiene signo negativo. Claro, si yo comparo con las formas canónicas que conocemos, vemos que tengo 2 términos con el cuadrado de x y el cuadrado de y, pero que tienen signos opuestos y están igualados a 1. Entonces, es una hipérbola, o por lo menos responde a la forma de la hipérbola. ¿El centro de la hipérbola dónde está? En el origen. Muy bien, no está desplazado, todavía no vimos la fórmula desplazada, pero como ya algo conocemos, no está desplazado. 10 puntos. ¿El eje focal coincide con el eje X o con el eje Y? Con el X. ¿Quién me lo dice? El que tiene el mismo signo cuando está igualado a 1, o sea, que queda positivo. Y entonces a partir de ahí yo encuentro todos los elementos. La ecuación del eje focal, como coincide con el eje X, va a ser y igual a 0. El centro es 0, 0. A cuadrado vale 25, no porque sea el más grande, sino porque es el que está debajo del positivo, de x cuadrado. Y b cuadrado vale 16, con lo cual a y b valen 5 y 4. Y la distancia focal la puedo calcular con la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, me queda raíz de 41. Conociendo a, b y c, yo puedo encontrar los focos, los vértices reales y los vértices imaginarios. Y una vez que tengo eso, puedo calcular también las asíntotas, cuya ecuación es y igual a b sobre a por x, en este caso b sobre a es 4/5, y igual a menos b sobre a por x. Puedo calcular la excentricidad y el lado recto, y con todos esos elementos graficar con bastante grado de precisión mi hipérbola. Ubico los vértices auxiliares, hago esta cajita auxiliar o este recuadro, trazo las diagonales y ahí tengo las asíntotas, y con esos elementos puedo ubicar los focos también. Y entonces, sabiendo que pasa por acá y que tengo que ir asintótico a esta recta, ya estoy en condiciones de dibujarla. Si además quiero aprovechar la información del lado recto, 32/5 es 6,4. Si yo sé que este segmento tiene que medir
6,4. Dibujo la mitad hacia arriba, 3,2. Y ya tengo un puntito por donde tiene que pasar mi hipérbola. Con este punto, con este, y teniendo que ir asintótico a la recta, ya puedo más o menos ir bastante bien, ¿no? Tengo que salir acá tangente a la recta vertical. Entonces, arranco así, paso por el punto y después sigo y me empiezo a aproximar a la recta, que es su asíntota oblicua. ¿Bien? Entonces, a partir de la ecuación canónica expone todos sus elementos nuevamente. ¿Por qué? Porque saco rápidamente el centro, el eje focal, A y B, y a partir de ahí puedo calcular C, y con eso armar todos los elementos. La excentricidad la definimos como C sobre A. En el caso de recién, la excentricidad me da raíz de 41 sobre 5. Y eso es un número. ¿Cómo influye la excentricidad? ¿Qué valores puede tomar la excentricidad en este caso? Valores mayores a 1. Valores mayores a 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque C, ¿cómo es con respecto a A? Es mayor. Es mayor. Entonces siempre la excentricidad va a tener valores mayores a 1. Acuérdense que en la elipse la excentricidad tenía valores entre 0 y 1, porque C era menor que A. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando me aproximaba a 0 y cuando me aproximaba a 1? Cuando me aproximaba a 0 en la elipse era más redondeada. Se parecía más a una circunferencia. Y cuando se aproximaba a 1, la elipse se achataba. Se iba pareciendo a un segmento. Era una elipse muy aplanada. Bueno, acá va a tomar valores mayores que 1, entonces los valores posibles para la excentricidad van a estar entre 1 e infinito. Puede crecer, C puede ser mucho más grande que A. Entonces, ¿qué pasa cuando la excentricidad toma valores cercanos a 1? Supongamos que mantenemos fijo el valor de A, ¿no? Por ejemplo, 5. ¿Qué pasa si la excentricidad toma valores a 1? ¿Cómo es C? Se acerca al valor de A. Se acerca al valor de A, muy bien. Para que E se aproxime a 1 es porque C es muy parecido a A. Si C se aproxima al valor de A, ¿qué pasa con el valor de B? ¿Tiende a 0? Tiende a 0, se achica. ¿Y qué le pasa a una elipse con A fijo cuando B se hace cada vez más chiquitito? Acuérdense de este gráfico. Si yo dejo fijo A y a B hago que tome cada vez valores más chiquititos, ¿qué pasa con las asíntotas? Cuya pendiente es B sobre A. Si voy achicando B, la pendiente, ¿qué le pasa? Es cada vez menor. Es cada vez menor. Y entonces estas asíntotas se van cerrando. Y la hipérbola, que está metida dentro de las asíntotas, se va cerrando también. Fíjense. Yo tengo esta hipérbola. X cuadrado sobre 25. Acá A, ¿cuánto vale? 5. Y B, 4, ¿no? ¿Lo están viendo ahí en GeoGebra? Sí, ¿Sí? ¿Me profe. escuchan? ¿Se ve? Bárbaro. ¿Qué pasa ahora si yo hago... ¿Dije elipse recién? Quise decir hipérbola. ¿Qué pasa si yo ahora hago que B, en vez de valer 4, valga 2? Pongo un 4 acá. Fíjense que esta hipérbola está más cerrada. ¿Por qué? Porque se van achicando. Es más, vamos a ponerle un deslizador. Ahí está.
y vamos a hacer x al cuadrado sobre 25 menos y al cuadrado, ¿no? Sobre b al cuadrado igual a 1. Vamos a hacer que b valga 4. Y vamos a hacer las asíntotas. Y igual b sobre a, ya dijimos que vale 5 por x. Y la otra asíntota, y igual menos b sobre 5 por x. ¿Está? Y acá vamos a decir que este deslizador no, acá va de 0,1 a 0. Entonces, si yo hago que B tome valores cada vez más chicos, ¿sí? Fíjense lo que ocurre. ¿Está bien? Y si hago que B tome valores cada vez más grandes, la hipérbola se va abriendo. ¿Se entiende cómo funciona? Si hago que B sea muy grande, fíjense, la hipérbola abre sus ramas muchísimo, se ponen casi verticales. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de la excentricidad sobre la hipérbola. Cuando la excentricidad tiende a 1, C tiende a A, y entonces B se hace chico. Y la hipérbola se achata, se cierra. Cuando la excentricidad se hace grande, tiende a infinito, C se hace mucho más grande que A, y como B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, B también se hace mucho más grande que A. Y entonces, ¿qué pasa? Las asíntotas se van poniendo cada vez más verticales. Y la hipérbola, acá me confundí, acá debí haber puesto hipérbola, se aproxima a dos líneas verticales. Lo voy a corregir ahora porque si no, pues me olvido. Ojo que yo a ustedes les mandé un PDF sobre estas presentaciones. Fíjense que acá está mal. Donde dice elipse, debió decir hipérbola. Bueno, ¿se entiende cómo funciona la excentricidad? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien, y además, cuando la excentricidad se aproxima a 1, los focos, ¿dónde están? Si C se aproxima a A, quiere decir que los focos se van pegando a los vértices. En cambio, cuando la excentricidad aumenta, C es mucho más grande que A y los focos se alejan de los vértices. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Listo. Esto es cómo influye la excentricidad en la forma de la hipérbola. Bueno, después, si la hipérbola tiene el centro coincidente con el origen de coordenada, pero los focos sobre el eje Y, está hecho en el apunte y toda la deducción. El apunte está aquí. Se plantea lo mismo de distancias y se llega a esta expresión. X cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, por eso es que yo les hacía hincapié que el eje focal depende de cuál es el término positivo cuando está igualada a 1.
Y todos los demás elementos, ahora lo que vamos a tener es que los vértices reales están sobre el eje Y. El número que acompaña al positivo ahora se sigue llamando A cuadrado. Antes era X cuadrado sobre A cuadrado. O sea, siempre hacemos que A sea el que me va a dar las coordenadas de los vértices reales. Y que B me dé las coordenadas de los vértices imaginarios. Y el único gran cambio que hay en esta orientación de la hipérbola es que para las asíntotas, tengan mucho cuidado, que la pendiente de las asíntotas oblicuas ahora es A sobre B, ya no es más B sobre A. Porque si ustedes se fijan, en esta cajita auxiliar que construimos, esto que tenemos acá ahora ya no es A, sino B. Y esto que tenemos acá ya no es B, sino A. Entonces la pendiente de la diagonal es A sobre B ahora. ¿Ok? Bueno, muy bien. Todo esto es para hipérbolas con el eje coincidente con el origen de coordenadas. ¿Qué ocurre cuando la hipérbola no tenga el centro coincidente con el origen de coordenadas? Bueno, ahí vamos a recurrir a las fórmulas de traslación y vamos a tener dos casos. Cuando tenemos el centro desplazado, pero el eje focal es paralelo al eje X, nos va a quedar la ecuación x menos alfa al cuadrado sobre cuadrado menos y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y todo se comporta de manera similar, con la única diferencia es que cuando yo ubico el centro, alfa y beta, pero cuando tengo que ubicar luego y calculo a partir de los números que tengo acá, A, B y C. Pero cuando tengo que ubicar los focos, los vértices y los vértices imaginarios, a las coordenadas les sumo el desplazamiento del centro, alfa y beta. Por ejemplo, el foco se encuentra ubicado sobre una recta horizontal a la misma altura que el centro, entonces tiene ordenada beta. Y la abscisa es la abscisa del centro a la que le sumo C. Por eso me queda alfa más C beta y alfa menos C beta para el que está del otro lado. ¿Bien? ¿Se entiende eso? El otro cambio importante es en las asíntotas. La pendiente de las asíntotas sigue siendo, cuando el eje es horizontal, B sobre A. Pero ahora las asíntotas tienen que pasar por el centro de simetría de la hipérbola. Entonces usamos la ecuación punto pendiente. Y menos beta igual a la pendiente x menos alfa. Y ahí tengo entonces la asíntota que pasa por el centro y tiene pendiente b sobre a. Y la otra asíntota es igual, nada más que su pendiente es menos b sobre a. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo más completito y vamos a identificar todos los elementos. Pero cuando el eje es paralelo al eje X, me queda esta forma cuando está trasladada. Y cuando el eje focal sea paralelo al eje Y, lo que voy a tener es que uso la otra ecuación, la que era y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre y cuadrado igual a 1, a la que le aplico la traslación. Donde va y pongo y menos beta, donde va x pongo x menos alfa. Y todo lo demás es similar, nada más que respetando ahora la orientación del eje focal, que es paralelo al eje Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esta, pero ya lo vamos a ver con la ecuación cuadrática. Porque en ambas ecuaciones canónicas, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva y los cuadrados de binomio y demás, llegamos a una expresión cuadrática que va a ser de la forma ax cuadrado más bi cuadrado más cx más di más c igual a 0. La particularidad es que a y b, ¿cómo van a ser? ¿Puede ser nulo alguno de ellos, A o B? No, No, si no, no tengo hipérbola. Y además, ¿los signos van a ser iguales o opuestos? Fíjense, yo vengo de acá, por ejemplo. Acá me queda i cuadrado positivo.
Pero x cuadrado, ¿cómo me queda? Queda negativo. Negativo. O si no, si vengo de esta, acá me queda x cuadrado con su coeficiente positivo e y cuadrado negativo. Entonces, siempre A y B van a tener que tener signos opuestos para que se trate de una hipérbola. ¿Sí? Entonces, teniendo esto como base, ¿y siempre va a ser una hipérbola? Sí, salvo que el término independiente tenga la mala suerte de que me dé cero. Entonces ahí no se trata de una hipérbola. Entonces, teniendo esto presente, ahora vamos a trabajar un poquito, van a trabajar ustedes. Yo les doy esta ecuación, que parece una hipérbola, porque es cuadrática, y los coeficientes de x cuadrado e y cuadrado tienen signos opuestos. Y la idea es que ustedes le completen los cuadrados, los trinomios cuadrados perfectos, y armen la ecuación canónica e identifiquen todos los elementos de la hipérbola. A ver cuántos son. Son 11. Vamos a hacer una cosa. Los divido en dos grupos y les doy 15 minutos para que ustedes, trabajando en grupo, en cada uno de esos grupos, armen todos los elementos de esta hipérbola. ¿Sí? Si alguno tiene computadora y puede compartir, y van trabajando compartiendo, mejor. Incluso si quieren dibujarla en GeoGebra, pueden. No necesitan encontrar la forma canónica. Si yo ya la llevo así a GeoGebra, GeoGebra me la dibuja perfectamente y eso me orienta. Pero igual tengo que completar trinomio cuadrado perfecto para encontrar yo los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, les voy a habilitar para que compartan pantalla. Y además, armamos los grupos. La idea de los grupos es que ustedes trabajen en conjunto, intercambien opiniones y discutan y vayan corroborando lo que proponen. No es que yo armo dos grupos con 5 personas cada uno y cada uno trabaja solo, ¿sí? Es como si estuviéramos en el aula y ahora fuera el momento en que juntamos todos los bancos y armamos dos grandes grupos. Nada más que como no lo podemos hacer, lo hacemos a través de Zoom. ¿Ok? Bueno, ahí armo los grupos. En el primer grupo van a estar Alejo, Belén, Carolina y Noé. Y en el segundo grupo ya se me fueron 3. Quedamos 8. Bueno, Caterina, Facundo, Lola y Daniela. ¿Ok? 15 minutos es un tiempo más o menos adecuado, ¿no? Para completar trinomios cuadrados perfectos y encontrar todos los elementos de esta hipérbola, así que se trata de una hipérbola. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Facundo me dice que hagamos un grupo solo. Ya el grupo de Facundo quedó con 3. ¿Qué prefieren? ¿Un grupo solo o prefieren dos grupos? Sí, un grupo solo también, somos ¿Un poquitos, grupo profe. solo? Bueno, entonces no armo grupo. Los dejo acá trabajando en la sala principal. Yo me silencio y ustedes conversen entre ustedes. ¿Me escuchan o me cerraron la sesión? No puedo decir nada. Sí, lo escuchamos, profe. ¿Me escuchan? Ah, acá me avisa que se cerró la sesión. A ver, esperen. Me apareció un mensaje por eso. A ver, a ver. Bueno, ustedes me siguen escuchando, ¿no? ¿No hay problema? Sí, se escucha, profe. Bueno, perfecto. Por las dudas voy a nombrar a alguien. Carolina, te voy a hacer coanfitriona, por si a mí me llega a sacar de la reunión para que la reunión no se cierre. Bueno, listo. Son 5 menos cuarto, pasaditas. A las 5 pasaditas yo me vuelvo a conectar. Simplemente me muteo y bajo un cachito a acomodar el mate y vuelvo. Ustedes trabajen, conversen entre ustedes, vayan intercambiando opiniones y traten de completar este ejercicio, ¿sí? Perfecto, suerte. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.
Chicos, una pregunta. ¿Alguien completó cuadrado? Porque tengo una duda, me parece que me equivoqué. ¿Cómo te quedó la diferencia de cuadrados? Yo lo completé y llegué a que es 9 por x más 2 al cuadrado menos 4 por y más 4 al cuadrado igual a 92, pero me parece que está mal. No, yo tengo que es 9 por x más 2 al cuadrado menos 36. No, menos, perdón, el paso siguiente. Menos 4 menos 4 por y menos 4 al cuadrado menos 16 más 8. Ah, está bien. Pero ese menos 16, ¿vos no lo multiplicás por el 4 de afuera? En el siguiente paso. O sea, como, Ah, está bien, está bien, está bien. después Si querés. sí, y te queda, te queda 64 ahí sí. Claro, porque yo los términos independientes me quedaron menos 36, menos 64 y el 8 que está ahí positivo. Y los paso para Ahí, el otro lado, me queda 92, pero no, me parece que no es así. ¿por qué es más 64? Es más 64 que cuando vos lo pasás, ahí sí te queda menos 64 menos 8 porque son positivos, más el 36 que te queda 36 menos 36. Pero no te tendría que quedar positivo del otro lado cuando lo pasas del igual. Si te da negativo, supuestamente no está mal. Teóricamente, No, pero te tiene después que quedar dividís todo por positivo. menos 36. ¿Cómo? Pues escuché muy Después bajo. dividís todos por menos 36, entonces te cambia el signo, el término de y queda positivo y el de x queda negativo. Ah, sí, claro. Cuando lo igualas a uno. Sí, ¿Entendés? Sí, entendí lo que dijo la chica, pero me quedé pensando en algo que dijo la profe hoy porque cuando agregaba el término que sumaba y restaba, el menos lo había dejado afuera. Por eso me queda menos 64. Por eso no sé si me explico. Porque poner en el segundo término o en el primero, me queda x cuadrado más 4x, cuando completo cuadrado te quiero decir, más Sí. 2 al cuadrado menos, ese menos afuera, 2 al cuadrado, que así lo había puesto la profe, por eso estoy confundida. ¿Cómo? De vuelta, porque Claro, cuando nada, no pasa nada. Cuando completas cuadrado, hoy la profe había completado cuadrado y cuando agregó los términos, digamos, que faltarían, que son los al cuadrado, eh, había puesto el paréntesis, digamos, solo con el número, el signo lo había dejado afuera. Por eso me quedan siempre negativos, tanto el 36 como el 64. es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que, por lo menos yo hice acá, es que cuando saco el menos 4 ese menos 4 lo saco negativo y después al multiplicarlo te hace, cuando haces 8 te hace 16 positivo. Por,
para. Sí, está bien. Está bien. Está en la fotocopia este ejemplo igual. Ah, la verdad ni idea. Ahora lo miro de ahí, Sí, si no. sí, fíjate en la hoja 28. O sea, empieza en la 28 un cachito y sigue en la 29. Ah, está bien, gracias por el dato. Tenía razón la compañera. Está bien. Se divide por menos 36. Claro, se divide por menos un 1 a la dividido 36. Entonces ahí te queda. Claro, sí, sí. Ahora sí. Gracias, chicas. No, nada.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo les fue? ¿Pudieron completar el ejercicio? A ver, ¿alguien llegó a la forma canónica? ¿Me la quiere comentar? Sí, profe. Em, A ver, Queda que i menos 4 al cuadrado dividido 9 menos x más 2 al cuadrado dividido 4 igual a 1. igual a 1. Bien. ¿A los demás les dio lo mismo? ¿Todos coinciden o alguien le dio diferente? Sí, igual que la compañera me dio a mí. Igual, ¿no es cierto? Bárbaro. A mí también. Así que estamos todos de acuerdo. Y menos 4 al cuadrado sobre 9 menos x más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Recuerden que uno lo que puede hacer es dibujar las dos expresiones en GeoGebra y así las verifica. ¿Sí? Escribe una, así, tal cual como está, cuadrática, 9x cuadrado menos 4y cuadrado, etcétera, etcétera, y grafica una hipérbola. Luego escribe esta otra, y si coinciden es porque hicimos bien todos los pasos. Acuérdense que si el término independiente quedara en 0, no sería una hipérbola. Ahora, si queda en menos 1 no hay problema, porque basta con multiplicar todo por menos 1 y se giran los ejes, pero bueno, pero sigue siendo una hipérbola. Entonces, esta hipérbola, su centro, ¿dónde está ubicado? ¿Qué coordenadas tiene? Menos 2, 4. Menos 2, 4, muy bien. ¿El eje focal es paralelo al eje X o al eje Y? Al eje i. Al eje Y. Con lo cual, ¿su ecuación cuál es? Em, Es una recta vertical. O sea que es X igual a constante. sí, Y en este caso, ¿cuánto vale? ¿X igual a cuánto? a menos 2. A menos 2, muy bien, porque tiene que pasar por el centro. Excelente. A y B, ¿cuánto valen? A3 y B2. Perfecto. Entonces, el centro menos 2, 4. El eje focal X igual a menos 2. A es igual a 3. B es igual a 2. C es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, raíz de 13. Sí, ¿Sí? 3 y pico, más o menos. sí. Bien. Se cumple que C es más grande que A y que B. Obviamente, porque es la raíz cuadrada de la suma de los dos al cuadrado. Bien. Teniendo el centro y teniendo A, B y C, podemos encontrar las coordenadas de los elementos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, las coordenadas de los vértices reales, o sea, los vértices. ¿Cuáles van a ser? Menos 2, 7 y menos 2, 1. Perfecto. Como el eje focal es vertical, los vértices tienen la misma abscisa que el centro y a la ordenada le sumamos y le restamos 3. ¿Sí? De acá del centro, sumo 3 y resto 3 en la ordenada y la abscisa es la misma. Lo mismo para los focos, ¿qué coordenadas van a tener? Menos 2,4. Sí. No, menos 2, coma, Menos 2, 4 más raíz de 13. sí, ¿Qué le- está bien lo que decís, pero no es menos 2,4, o sea, no es un No, decimal no, esto. eso. Sí, Ah, sí. perfecto, o sea, Me es menos confundí con 2, eso porque es como raro. Lo hubiese dejado claro, directo. Claro, es menos 2 de abscisa y 4 más raíz de 13 de ordenada, claro. que es 4 más 3 y pico, te da 7 y pico. Pero se deja así como está, se deja 4 más raíz de 13. Y menos 2, 4 menos raíz de 13. Bueno, y por último, los vértices, los vértices imaginarios, perdón, covértices es en la elipse, son 0, 4 y menos 4, 4. ¿Bien? Sí. Bueno, las asíntotas, ¿qué ecuación tienen? ¿La Y llegaron a menos, calcular? sí. Y menos Dale. 4 igual a 3 medios
de x más 2. Perfecto. Y menos 4, 3 medios de x más 2, y la otra y menos 4, menos 3 medios de x más 2. Por último, puedo calcular la excentricidad, y Sí, porque si no tenés está acá, A. pero claro, y la longitud del lado recto, si me lo hubieran pedido, también la calculo, y con eso puedo graficar todos los elementos de la hipérbula. ¿Bien? Bien. Bueno, con esto terminamos con la parte de geometría. ¿Sí? El martes que viene no vamos a tener clase entonces por el Día del Estudiante, y el jueves ya vamos a comenzar con el tema nuevo, que no entra en el primer examen, es para el segundo, que es matrices. Profe, Sí, de matrices hasta dónde tenemos que leer, más o menos. no sé, pero déjame ver una cosa. Eh, Yo lo tengo que descargar, igual imprimir, pero para Sí, saber sí. más o menos. Mirá, ahí estoy mostrándole el cronograma de la segunda parte. Matrices lleva 2 clases, es la práctica 6. Yo creo que vamos a llegar, El primer punto, más o menos. capaz que hasta acá llegamos, capaz que llegamos hasta operaciones elementales y matriz escalonada. Pero, ¿saben qué? Déjenme mirar un poquito y les escribo un mensaje por el lado 24 Ah, genial. diciéndoles hasta dónde llegaríamos, Listo, listo. más o menos. Este ¿Bien? cronograma de la segunda parte no está subido.